Y por supuesto es martes de astillas, está don Julio Hernández Astillero y va a haber, como siempre, algunos astillados. Mi querido Julio, bien. ¿Cómo estás? Bien, 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 pues aquí asombrado con esta decisión tan peculiar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomada por una votación dividida, 4-3 votos, y en la cual fundamentalmente al aprobar, al ordenar al Instituto Nacional Electoral que se incluya a Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, como otro candidato presidencial independiente, pues creo que se asesta un golpe muy serio, muy seco, a la de por sí minada credibilidad de las instituciones que organizan las elecciones, como es el INE, y las que juzgan los resultados y los procesos, como es el Tribunal Electoral. Asumir una presunción de inocencia respecto a un individuo, en este caso Rodríguez Calderón, es al mismo tiempo evitar que la sociedad sepa realmente cuál es la presunción de culpabilidad de quien de una manera razonada y fundada ha sido señalado como alguien que ha cometido una serie de anomalías e irregularidades que ahora son premiadas. El uso de recursos públicos desde el gobierno de Nuevo León, el financiamiento de una manera triangulada que ha sido expuesta en varios medios de comunicación y el número de boletas o de credenciales clonadas, fotocopias, firmas simuladas y todo esto como en un proceso que nos hace recordar los peores momentos del haya sido como haya sido, o de este manto de sospecha, de manipulación, de falta de certeza en el proceso electoral. Julio, lo platicábamos, a mí me parece que es además de todo un golpe certero la línea de flotación del INE, porque la gente no ubica tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entendemos que existe, pero no sabemos cuál es, y de verdad eso es yo creo que parte de una responsabilidad que deberíamos de tener los medios, de darle la suficiente información para que la gente sepa hasta dónde son los alcances. Pero finalmente la gente va a decir, claro, estos del INE ya metieron a la boleta a un señor que hizo trampa. Y eso es de verdad algo que va en contra incluso de la propia legitimación y la legitimidad del propio órgano electoral. Así es, creo que la palabra clave ahí es la legitimidad. Más allá de la formalidad legalista que pueda haber en esto, el problema es la legalidad política, social, moral de una decisión como esta. Por otra parte, la propia presidenta del Tribunal Electoral, Yanine Otálora, ha señalado pues que se arroja esa sombra de duda y de sospecha sobre el Instituto Nacional Electoral, porque finalmente la decisión establece que el INE no cumplió correctamente con el proceso de verificación y validación de esas firmas impugnadas y que además, dado que existe una duda razonable de que pudiese haberse dado un proceso creciente de validación de las firmas, entonces pues se declara a Rodríguez Calderón como un candidato que me permito yo jugar con las palabras y decir, ya que se dice, que se infiere que él pudo haber llegado, pues entonces ya no será candidato independiente, sino inferiente, es decir, inferido. Se procede a suponer que el ritmo de validación de las firmas fue el correcto, pero sin atender todo lo demás y señalando que quien hizo mal el trabajo fue el INE. Eso es lo que dice finalmente. Estás llegando a una conclusión que me parece bien importante. El señor Bronco será el Florence Cassés de la elección, porque nunca se entró al fondo del asunto, si hizo bien su trabajo, si las firmas fueron válidas o no. Simple y sencillamente el INE no cumplió con el debido proceso y por eso se le pone en la boleta. No porque haya juntado las firmas o no porque lo haya hecho bien o mal, ni siquiera se entró al fondo del asunto. Exacto, no tengo nada más que decir, estoy totalmente de acuerdo, no se entra al fondo realmente, sino solo a la forma, este garantismo y a la búsqueda del debido proceso. Y por otra parte, esta candidatura pues se suma a las especulaciones respecto a si lo que se busca es frenar el ascenso de López Obrador, que se ha concentrado mucho en el norte del país, saber si finalmente la candidatura de el Bronco lo que busca es establecer una especie de porrismo declarativo, o sea, la actitud del Bronco es una actitud poco serena y poco conciliadora. Entonces, pues pareciera que se está montando en el escenario a un personaje de credenciales muy complicadas. De por sí su propia llegada al gobierno de Nuevo León, pues desde mi punto de vista fue una impostura más de este proceso de los independientes, un daño a la figura de los independientes, y ahora se le premia con todo esto que acaba lesionando al INE,
al propio Tribunal Electoral y siembra fundadas sospechas de que estemos pues en preparativos fraudulentos, adulteradores de lo que es un proceso que debería tener plena confianza ciudadana. Julio, ahora, ayer los 3 candidatos acudieron ante el American Chamber, ¿no? Que es una buena aduana, por así decirlo. Andrés Manuel sigue en el asunto de que sí, el aeropuerto, no el aeropuerto. Ayer fueron otra vez las 2 pistas. ¿Qué pasó con la mesa? ¿Qué pasa en ese sentido? Porque además de todo le pueden dar muy duro por ahí. Sí, bueno, y esta declaración tan peculiar de, pues, si no llegue ni modo, ¿no? Si no llega a tiempo. Andrés Manuel López Obrador sigue en un proceso muy peculiar porque a pesar de todos estos errores, contradicciones, insuficiencias, de un discurso rutinario, de un discurso que no convence a cierto segmento de la sociedad y que le provoca una legítima preocupación, al mismo tiempo sigue constituido como el único polo de auténtica oposición al sistema, y eso hace que un segmento de la sociedad mantenga claramente un apoyo a López Obrador, que está siendo objeto en estos momentos incluso de algo que es muy peculiar. Recordemos que a principios de este año se dio a conocer de un joven que fue detenido por 5 policías de la Ciudad de México por andar pegando carteles que decía se dan clases de música. Y él decía, solo quiero trabajar. Hubo rapidez de la policía para detener a una persona. Y ayer toda la Ciudad de México, o en varias vialidades importantes, fueron colocados estos carteles de Pejelix. Estos pendones, ¿no? Pendones de y en algunos entrega de volantes o carteles en mano, sin que hubiese absolutamente nadie se dio cuenta de quiénes fueron, qué sucedió, qué vehículos, qué personal. Eso se asocia con la propia campaña del PRI, que ahora claramente coloca personajes que en los videos promocionales hablan de tengo miedo. Tengo miedo, la persona que en la madrugada, la mujer que está preocupada por que ya no va a haber buenos maestros ni clases de inglés y dice estoy preocupada, tengo miedo. Ahí está una campaña del miedo contra López Obrador. Que ya la sabemos, ya la conocemos, ¿no? Sí, que es una reedición sí. de López Obrador, El peligro para México. Sí. Ahora en términos que a muchos nos hacen suponer que está en camino una campaña fuerte de tratar de inducir el miedo, el voto del miedo, señalando con las contradicciones e inconsistencias del propio López Obrador, pero induciendo ahora eso que es otro proceso dañino, lesivo al proceso electoral. Oye, para finalizar, Julio, el 7 de 7, ¿a ti te parece que sí es un hito? ¿Te parece que es muy importante? ¿Te parece que lo va a utilizar José Antonio Meade para darle tanto a Naya como a López Obrador que no han hecho una respuesta al respecto? Fíjate, me parece que es un paso importante, desde luego la 3 de 3 ya fue un paso importante, lo que le agrega Meade es importante, pero en estos momentos en un país tan dominado por la simulación, por la corrupción y el engaño, poca credibilidad se tiene, porque finalmente José Antonio Meade, aun cuando individualmente pudiese presentar un 10 de 10 o 20 de 20, el problema está en que los antecedentes, lo que se le decía ayer mismo en esta Cámara Americana de Comercio respecto al partido con una percepción generalizada de corrupción. Y ahora con decisiones como esta de la reunión de la propia, el Tribunal Electoral Federal, y luego con el antecedente turbio, pegajoso, viscoso de la comida de los 70 años, la cena de 70 años de Carlos Salinas de Gortari, parece el realineamiento de las fuerzas y los grupos tratando de conservar el poder a cualquier cosa. 70 años cumplió, señor. 70 años cumplió y desde luego que tiene derecho a todo festejo privado, pero se convirtió en un hecho público la reunificación de grupos. Decían que podía haber sesionado ahí la Suprema Corte de Justicia o la Conferencia Nacional de Gobernadores. Me encantó cómo le puso proceso, la reunión de la cleptocracia. Pues sí, es que finalmente todo lo oscuro, difícil y nefasto de esta política reunida ahí, en momentos en los cuales esas imágenes son muy sugerentes de una reunificación de grupos en el poder para caminar a todo lo que sea necesario. Julio Hernández, astillados están. Bueno, de eso se trata. Qué gusto verte, como siempre. Y bueno, por supuesto, hacemos una pausa, volvemos con usted, no se vaya. Esto es Imagen Noticias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.